Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de arte, ciclo organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy nos convoca la historia de la porcelana. Junto con la licenciada Florencia Agra, haremos un recorrido del denominado oro blanco. Y también a través de la charla trataremos de conocer qué tiene la porcelana para convertirse en esa obsesión que fascinó a emprendedores chinos, reyes, emperadores europeos, hombres de negocios y artistas. ¿Qué tiene la porcelana que la hace diferente de otros materiales? Además de un recorrido por todas estas cuestiones, también lo haremos por determinadas piezas muy singulares. Y ahora sí, Flor, hola, bienvenida. Sabes que es un gusto, un placer que estés con nosotros, agradecida por plantear este tema, nos hayas convocado con esta propuesta. Siempre te agradezco que te hayas sumado a nuestro ciclo, a mí me encanta hacer estas actividades con vos y interactuar, así que muy interesante el tema de hoy, denominado en algún momento oro blanco, es así, ¿no? Pero sí, como seguramente hay personas que recién se integran a nuestro ciclo y tal vez todavía no te conocen, me permito muy brevemente, para los que no te conocen, hacer una especie de presentación muy sintética curricular, así te conocen de qué se trata, de quién es Florencia, ¿te parece? dale, como gustes. Florencia Agra es licenciada en Gestión e Historia del Arte, maestranda en Metodología de la Investigación Científica, licenciada en Gestión e Historia de las Artes por la Universidad del Salvador, coordinadora de programas artísticos del Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown. Actualmente, Flor se desempeña como docente de las cátedras de Historia del Arte argentino y americano, 3 y 4, y también en tasación de bienes artísticos en la Universidad del Salvador. Y por esto es muy particular y muy contenta porque Flor es nuestra profesora en el taller de arte en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que se dictan todos los jueves a partir de las 19 horas de modo virtual. Así que a todos ustedes, no solo a los matriculados y familiares, al público en general, los que nos están viendo, nos gustaría que se sumen a estos talleres tan lindos que nos brinda Florencia todos los jueves a partir de las 19 horas. Para ello lo pueden hacer, anotarse, consultar a través de nuestra página o bien escribiéndonos a nuestro email, que es cultura@consejo.org.ar. Y ahora sí, Flor, con toda esta presentación, como para ponernos en tema, yo ya estoy dispuesta a hacerte preguntitas, pero si tenés ganas de comentar y ampliar algo de lo que yo dije, bienvenida. No, bienvenidas sean las preguntas. Lo que vamos a Bueno, hacer hoy es, ya lo acordamos nosotras, es una serie de preguntas que atraviesan este tema que es la porcelana, y vamos a hacer lo que es un jumping, un salto por diferentes imágenes de manera sintética, para que entiendan, digamos, la audiencia, creo que es la manera, y no, como para, audiencia, sí, los oyentes, los que compartimos, oyentes, bueno, el sí, público. claro, los amigos que comparten con nosotros este espacio, entrega a entrega, fecha a fecha, que es tan lindo, que cada vez por lo que nos llegan, cada día son más, son lindos los comentarios que te los transmito, también nos hacen referencia a algunos temas que a veces te he comentado, así que en el transcurso del año vamos a ir incorporando diferentes temáticas. Bueno, ¿Dispuestas a las preguntas? sí, dale. ¿Sí? ¿O querías decir algo más? No, está bien, vamos a las preguntas. Empecemos. Por lo menos Sí, para incursionar y aprender un poquito más o para imponer el tema, ¿no? Que a lo mejor dé para otro encuentro.
Entonces, Flor, ¿qué es la porcelana y por qué fue históricamente o en su tiempo tan valorada? Mirá, a ver, la porcelana, a veces, digamos, en lo que es lo cotidiano, te suelen decir, no, no es cerámica, es porcelana. La porcelana es un tipo de cerámica, ¿sí? Al igual que las terracotas, las faience, las mayólicas, la loza, son todos tipos de cerámicas, y la porcelana es un tipo de cerámica muy distinguida, ¿sí? ¿Por qué es tan valorada? Y porque la fórmula de este tipo cerámico estuvo bajo las manos de los orientales, de los chinos, por muchísimos años. Y es un tipo de material que fascinó a los occidentales y nunca pudieron fabricarlas en Europa hasta el siglo XVIII. ¿Por qué más allá de esto es tan valorada? Porque es una cerámica que es translúcida, tiene una singularidad, que es una sonoridad específica, o sea, cuando la golpeamos tiene como un sonido específico. Pero bueno, también fueron, las piezas de porcelana fueron objeto de colección de los nobles, de hablando en el contexto europeo, de los nobles, también de familias más llegando, Más digamos, a... pudientes o... Sí, más, digamos, a ver, son piezas o que a la... son distinguidas, Ajá, son piezas distinguidas. ajá, Más allá de la materialidad, sino también corporizadas en estos objetos de porcelana, encontramos también, o sea, ya la pieza en sí llega a la jerarquía de obra de arte muchas veces, encontramos materializadas ciertas producciones artísticas, ciertas decoraciones. Hablando más, digamos, y acá me estoy yendo un poco por las ramas como suelo hacer, hablando, digamos, más en un panorama, digamos, más más... amplio, por ejemplo, no la porcelana, sino lo que es la cerámica en sí, por ejemplo, una cultura que trabajó muy bien la cerámica fueron los árabes, ¿no? Que los motivos que están recreados en este tipo de cerámicas tienen también, digamos, una simbología, digamos, tienen todo un fundamento teológico muchas veces, ¿no? Pues son representaciones geométricas y más. Para cerrar un poco la Sí, pregunta, la porcelana fascinó a los occidentales y es un material que sigue fascinando a los occidentales. Lo que pasa que la fórmula recién la adquirieron los occidentales a principios del siglo XVIII. Antes eso... estuvo en las manos chinas. Ajá, justamente te había anotado para preguntarte, Flor, justamente este material, ¿no? En la historia, ¿cuándo se introdujo el material en Occidente? Porque vos recién estás haciendo mención y me da pie a esta pregunta. ¿En el Mirá, siglo XVIII? sí, acá brevemente te cuento. A ver, los orientales no distinguen la porcelana de otro tipo cerámico. A todos los denominan su. ¿Bien? ¿Las Eh, denominan como? Que no... su, Ah, TZU. Eh, ajá, las más antiguas, siempre moviéndonos en el camino, digamos, de teorías, ¿no? sí. Son del siglo III después de Cristo, y digamos, las referencias escritas hacia este material datan de entre el siglo VIII y siglo X después de Cristo. Ahora, ¿cuándo se introduce este material a Occidente? Eso, Y ¿cuándo? con Marco Polo, en el siglo XII, XIII, si mal no Ah, recuerdo, a través de lo que era la ruta de la seda. A ver, Marco Polo, un mercader veneciano, digamos, en sus viajes comerciales trae muchísimos productos, y entre claro, uno de ellos ellos es esto. la porcelana, que él va a ser quien la va a denominar porchela. ¿Por qué porchela? Porque la materialidad es muy parecida a un tipo de caracol italiano, ¿no? Que tiene esta particularidad de ser un material translúcido. Ah, Bien, ¿qué pasa? Los europeos se quedan fascinados con este material y empiezan a
a importar este tipo de piezas de China, ¿no? Y acá te voy a dar una referencia, una de las capitales más importantes en producción cerámica en China, que hoy sigue siendo y se la denomina la capital del oro blanco. Ah, ¿Por cierto, que qué hicimos oro mención blanco? al principio. ¿Por qué de oro blanco? Porque en un momento cotizaban las piezas al mismo valor que el oro. Ay, qué maravilla. Sí, la ciudad, si nunca me puedo acordar el nombre, se llama Xingdezhen. Mi cerebro no lo puede asimilar. Retener. Xingdezhen. Sí, ahí, digamos, en donde están, digamos, los talleres más importantes de cerámica. Debe haber muchos, porque creo que es exportadora por excelencia, debe ser la zona, el país, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? A ver, también tenía un costo importar este tipo de piezas. Entonces, desde Occidente, vamos a ver que comienzan a producir tipos de cerámica que se parecían a la porcelana, pero no eran porcelana, como por ejemplo la frita italiana. Yo acá, digamos, te muestro una imagen. Quizás a través de las imágenes, obviamente, por supuesto, nos perdemos la parte, digamos, material. Podemos ver, digamos, los motivos decorativos, y comienzan a haber como experimentos para llegar a este material que era la porcelana. Eso se podría Que los llamar, chinos... ¿sería falsificación? No, No. son diferentes tipos de porcelanas. Mira, Ah, te doy un ejemplo. A ver, vamos a la cerámica. La cerámica, y te estoy dando, digamos, te estoy sintetizando el proceso, las cerámicas pueden ser en base a barros o arcillas coloreadas o blancas. Cuando el barro es coloreado, la pasta es porosa y la superficie es sin vidriar, y acá te muestro una imagen, es una terracota. mira, ¿Sí? me encanta la terracota. Una terracota. Ahora, cuando estamos hablando de envase, una arcilla blanca, compacta y vidriada, tenemos la porcelana. Pero a ver, no es que son las únicas variables que hay que tener en cuenta para la producción de porcelana, sino también que hay un proceso en la cerámica que se llama cisterización, ¿sí? Ajá. Que es digamos, la cocción que, digamos, tiene que someterse a altas temperaturas. Bien. ¿Los tiempos más o menos recordás o tenés más los tiempos? Ahí tendrías que hablar con un ceramista. Yo Ujú. me arriesgo a decir, y me arriesgo a que me critiquen en los comentarios, pero creo que, Estimativa. estimativamente, creo que llevan un tiempo de elaboración, esto está sujeto a Sí, error, por sí, favor, no sí. estén escuchando, No, no, de no. 12 horas y entre 1300 y 1400 grados. Calorías, grados. Eh, Claro, a ver, la cuestión de la porcelana y la fórmula es que la porcelana está hecha en base a un barro blanco, el kaolin, más un silicato de aluminio que se denomina PETUNCE. Bien. ¿Sí? Que es, digamos, lo que recién en el siglo XVIII descubren los europeos. Pero desde el siglo XII hasta el siglo XVIII Ajá. producían materiales cerámicos en Europa, pero no eran porcelana. No. Ujú. Bueno, ahí. En China, lo que hacían los europeos, cuando digo europeos estoy hablando de holandeses, ingleses, franceses, tenían las compañías existían las compañías de Indias, que eran sociedades mercantiles que producían porcelana para los usos europeos. Claro, claro. Bien. Vos recién, y para profundizar sobre la fórmula, y cuando ahí está en No vayas muy a Occidente, fondo, ¿eh? ¿quién descubrió la fórmula? Mira, es interesante la historia, quién descubrió la fórmula. A ver, la fórmula, según, digamos, los relatos más aceptados, la descubrió un alquimista, Botger, de origen, digamos, ya el Botger, de Alemán. origen de apellidos, claro, que era un alquimista que trabajó para Augusto de Sajonia, que tenía, que dice, la enfermedad de las porcelanas, él, digamos, coleccionaba. Vos imaginate que en muchos palacios existían lo que era el salón de la Sí. porcelana,
digamos, salones, recámaras especiales en donde estaban... Hoy en día son museos en la mayoría de esos países europeos, ¿o no? Sí, En algunos, qué sé yo, se me ocurre. hablemos de las colecciones Ah. estas que fueron reales y que muchas veces se nacionalizaron, hoy por hoy son parte de las colecciones de los museos. Bien. ¿Sí? Bien. Pero volviendo, digamos, a la historia de este alquimista, Böttger, el señor Augusto de Sajonia, que era elector de Sajonia y rey de Polonia, lo que hizo fue, según el mito, según la historia, era encerrar a este alquimista, lo encerró creo que por 10, 11 años, hasta que descubra la fórmula. Este Böttger que era alquimista, aparte, antes de quedar encerrado, era un alquimista y un ilusionista de pueblo, por decirte así, que decía que convertía los metales en oro. Bueno, después lo agarró Augusto, lo encerró y le dijo: hasta que no me saques la fórmula de porcelana, no salís. A ver, en ese momento, yo estoy hablando a principios del siglo XVIII, se empezaron a conformar las primeras manufacturas de porcelana. Después, obviamente, por supuesto, se fue evolucionando la fórmula, y después estos técnicos que trabajaron en estas fábricas fueron migrando hacia otros epicentros, como Venecia, Florencia, Nápoles. La cuestión esta del descubrimiento de la fórmula fue muy importante, y de hecho en Alemania vos tenés sellos postales que recrean esta cuestión, ¿no? El descubrimiento de la porcelana. No sé si me falta algo más decir. No, creo que sí, porque justamente habías hecho mención de la fórmula de Occidente. Digo, bueno, ¿qué pasó en estos lugares del mundo? ¿Cómo descubrieron la fórmula? Que habrá sido súper secreta, no, o alguna similar, pero nunca haber llegado a la auténtica o a la más cercana. A la más cercana tal vez, pero no tan igual. La más cercana hasta antes del siglo XVIII era lo que se llama la pasta tierna, que les sugiero que vayan al Museo Nacional Decorativo, que hay piezas. Mira. Claro, sí, para que vean lo que es la pasta tierna, que es muy parecida a la porcelana, pero es mucho más opaca. Mira, qué bueno. Y también ¿sí? Sí, sí. No, te termina de redondear si querés. No, si me querías preguntar No, algo porque más. mencionaste de marcas, de manufactureras, de fabricantes, entonces también ¿cuáles son las más importantes de esas marcas, esas manufactureras, esas fábricas? Mirá, las manufacturas más importantes, que fueron más conocidas en este entonces y hoy son conocidas, es, por ejemplo, lo que era la Real Manufactura de Sèvres, la manufactura de Meissen, la manufactura de San Petersburgo. Vamos en particular a lo que es la Real Manufactura de Sèvres. A ver, esta manufactura cambió sus nombres, depende a los órdenes políticos que preponderaban. Primero fue Real Manufactura, Imperial Manufactura y Nacional Manufactura de Sèvres, ¿sí? Hoy por hoy, hace bastantes años, en este espacio está el Museo Nacional de la Cerámica de Sèvres. Ajá. Bien, pero volviendo, digamos, al origen de Sèvres, a ver, Sèvres fue una manufactura que prácticamente abastecía las necesidades de la realeza. ¿Sí? Y dentro de esta manufactura, algo, digamos, muy distinguido es determinados colores específicos que hacen singular a esta manufactura, como el azul cobalto, el rosa pompadour, digamos, tienen como un abanico de color, trabajan con un abanico de colores específicos. Acá, digamos, te voy a mostrar en esta reproducción el típico Sèvres, ves que tenés un vaso monumental prácticamente, con cubierta azul cobalto, y ves cómo en una de sus caras tiene lo que es una escena galante, una escena que responde a una estética rococó. Bien.
También tenés la manufactura de Meissen y la manufactura de San Petersburgo, ¿no? Otra cosa importante en lo que compete también, lo que es la cerámica en Francia, es que un autor francés en el siglo XIX, que se llama Jacquemart, fue uno de los primeros en hacer un estudio exhaustivo de la porcelana china. ¿Sí? Un estudio prácticamente que lo podíamos enmarcar en lo que es lo científico. Él fue quien quien fundó la terminología de lo que es la porcelana china. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando vos vas a un museo y ves un vaso, una ánfora, que es rojo, con un rojo muy particular, vas a ver que está catalogado con el nombre sang de bœuf, que sería sangre de buey, que es un color específico de la porcelana china. Otro color específico de la porcelana china es el color celadón, que es un verde así. Intenso también. No. ¿No? Intenso no, mirá la imagen. A ver. ¿Ves que no es intenso? Y entonces... Es como medio musgo. Musgo, esa es la palabra, pero el intenso, que es además del colorado, el rojo, ¿sería el azul también, el intenso? Porque... no, eso es lo que a veces, es lo que podríamos decir, no sé si estoy pronunciando bien, turquoise, que es, digamos, un turquesa medio verdoso. Hay toda una serie de terminología, que quien fundó esta terminología, que hoy por hoy se sigue usando para las catalogaciones, es este autor francés. Interesantísimo esto. Los colores también expresan algo, tiene que decir, supongo, porque no son, digamos, nominales o decirles comunes, sino tienen esa cosa de intensidad, o como el otro, el musgo. Mira, yo sé a lo que voy, digamos, a ver, determinadas monarquías, o determinados, por ejemplo, en la época vamos a la época de Napoleón, lo que determinaba ciertas cuestiones a determinados periodos no era tanto el color, sino los dibujos. Arriesgando, exactamente. Porque cuando en la época de Napoleón hubo un predominio de imágenes no rococó, sino neoclásicas, ¿no? Estaban inspiradas en la cultura grecolatina y más. A ver, a grosso modo, cuando uno ve, digamos, las producciones de porcelanas de todas estas manufacturas, no puede determinar esto es típico de esta manufactura, porque todas recrearon todo a la larga. ¿Todas tenían, que no entendí? Recrearon todo. Ah, te doy un ejemplo. Bien. Vos tenés lo que, a ver, si yo te hablo de porcelana de Delft, estoy hablando ya de un tipo de cerámica, mejor dicho, de cubierta blanca con decoración en celeste, pero a ver, y acá hablo de otra más, tanto Limoges como Sèvres trabajaron los mismos motivos y tendés a confundirte. Cuando vos hablabas de los colores... No, es porque me generó la pregunta, porque cuando vos hablabas de colores, a mí, imagínate, en mi imaginación se me vinieron los jarrones rojos chinos, sí, y la porcelana, por decir, o los utensilios de las hermosas mesas de palacios, de los reinados, en color azul. Esa imagen me vino. Y porque en lo que es servicios de mesa, y también me arriesgo a decir, digamos, se usó mucho ese modelo. Modelos más sobrios, ¿no? Con cinco alto, cubierta blanca, con determinados rebordes en oro. Y cuando vos recién decías, para terminar el concepto esto de los colores y demás, y de las marcas, ¿hay alguna marca de aquella época tradicional importante que hoy sigan trabajando? Porque alguna mención hiciste recién, que siga, digamos, viva o resalte o siga funcionando, de esas marcas. Sí, por supuesto, vamos a seguir con Francia. Sèvres, por supuesto que hoy, como te dije anteriormente, en ese espacio está el Museo de la Cerámica
de Sèvres. Ujú. Sigue funcionando, pero, a ver, responde a lo que es una estética más contemporánea, responde más a los gustos modernos. Ujú. Mira, y te voy a dar un ejemplo, digamos, ellos lo que hacen es producir series limitadas de colección, por ejemplo, en donde convocan a determinados artistas. Me llamó mucho la atención hace un par de años que un artista argentino como Julio Leparc, Ah, eh, sí, bueno, claro. Julio Leparc, digamos, para los que no saben, es uno de los artistas cinéticos Estuvo y vinculados al antes de la pop art. pandemia, ¿cuándo fue? Antes de la pandemia que estuvo en Argentina, nos visitó, que se iluminó el obelisco, algo así, ¿no? Recuerdo, para la noche de los museos, creo que fue de la última noche de los museos en el 19. Puede ser que, o estoy, no, lo he leído, me parece que fue así. Bueno, es un artista que está vinculado al op art, al arte cinético, es un artista argentino de renombre Sí, internacional. Él, digamos, realizó, digamos, en diálogo, digamos, con esta manufactura, una serie de no lo sabía. piezas. Ah, Por eso no lo mencionar a un sabía. argentino, claro. Ujú. Eh, Después, ¿qué más? Digamos, vamos a hablar de otra manufactura que no es ni francesa, ni alemana, ni rusa. Vamos a Lladró, que Ajá. por lo general, a ver, lo que es la porcelana de Lladró, a mí en lo personal no me gustaba, por lo menos las piezas que veía acá en Argentina. eh, Son muy conocidas acá en Argentina las piezas de Lladró. Son ese tipo de piezas que vendían viste, en los, no sé cómo se llaman, en los locales que venden regalos de casamiento y esa, Sí, bueno, claro. está distinguido, claro, estaba Lladró, que son unas figuritas, son Sí, figuras de ujú. pastorcitas, pero a mí no me gustan. Y Son dije, blanquitas, sí, son colores pasteles, son, sí. sí, pasteles, Eh, infantiles en algunos casos parecían. Sí, sí. sí, sí, Bueno, bueno. pero marcó una época y era un regalo distinguido en esas, ¿no? O siempre es un regalo distinguido, ¿o Era no? un regalo distinguido, pero la verdad es que no responde a lo que es el gusto más contemporáneo. Te comentaba, esos son los que ves acá en Argentina. Hoy por hoy, por ejemplo, Lladró, que digamos, tiene sede en Barcelona y en otras ciudades, también lo que hacen es, sintetizándolo, contratar artistas contemporáneos para que hagan series que respondan a los gustos contemporáneos. Y te Y digo, claro, mira, ahora te voy a además, mostrar una imagen. innovarse, transformarse y ayornarse a las épocas, ¿o no? También. Sí, sí. Porque Mira, te voy a uno puede mostrar. ser tradicional, yo en ese aspecto soy tradicional. A mí, con todo esto que estás hablando, me viene a la mente esas mesas servidas con todos esos platos, vistes, de colores, sus copas, viste el estilo francés, o también recordar cuando uno va a distintos museos de Europa que están presentadas las mesas con todos los platos, las fuentes, y es muy pintoresco, por lo menos a la vista es muy pintoresco. Lo que pasa es que hoy en la modernidad, en esta época, ya no existe más que para test que uno puede hacer, qué sé yo, por alguna muy especial, pero creo que antes, y eso lo hemos hablado, era una manera de agasajar al invitado con esas con esa porcelana o con esas piezas, ¿no es cierto? Cuando vos invitabas a tu casa a tomar el té o lo que fuera, en épocas no recientes, pero se estilaba eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí, se sigue estilando y era algo que interpelaba a toda la sociedad prácticamente. A ver, tenemos un servicio de mesa de uso diario y tenemos un servicio de mesa más distinguido para las visitas. Claro, exacto. Para las Uh-huh. visitas. Eh, pero quiero cerrar con lo de Yadro. Dale, por favor, que yo, bueno, mi Te ansiedad, decía que ¿viste? a mí en Es lo que a mí, vos personal, hablas y se me ocurren cosas, ¿viste? Para preguntarte. sí, te comentaba que, digamos, a mí en lo personal, digamos, estas piezas más antiguas de Yadro, tenía como una idea muy, que hacían piezas aburridas, y bueno, y hoy por hoy, digamos, cuando vi lo que producen ahora, digamos, que convocan a artistas,
que tienen también que ver con lo que es producciones artísticas que tienen que ver con la juguetería, digamos, con los juguetes, y acá te estoy mostrando una imagen de un artista que trabajó para Lladró. Veo, digamos, que también esta manufactura responde, al igual que Sebres, al igual que unas tantas más, a los que son unos gustos modernos, ¿no? Pero bueno, estoy muy eurocéntrica hoy. Vamos un poquito a la Argentina. Acá en la Argentina Sí, también tenemos una manufactura que trabaja también, o sea, lo que es loza y porcelana, claro. Zucchi. Te vas a un restaurante, agarrás, listo para todos, quieren saber cuál es la manufactura de la pieza cerámica en la que están comiendo, le dan vuelta Das así, vueltas. tienen el sellito de la manufactura. Para lo que es servicio de mesas, por lo general se usa la loza, no la Claro, porcelana. sí, desde ya. Ujú. Muy bien. Y Flor, vos ahora que estás poniendo o vas a poner, ahora veo que estás poniendo esta imagen del artista chino que estás poniendo en pantalla, ¿qué nos puedes contar sobre esta imagen y sobre el artista? Mirá, este artista se llama Hasian, ya digamos el nombre te da la pauta que es súper chino. Es un artista de origen chino que está hace muchísimos años vive en Australia. Es la imagen, digamos, del flyer Sí, de la charla. Yo lo traje porque lo encontré muy distinguido, porque es un artista contemporáneo que trabaja con técnicas milenarias, trabaja tanto la cerámica como el metal. Mirá acá las imágenes que te estoy mostrando de piezas realizadas en metal, tienen lo que se llama el esmaltado cloisonné, pero en particular estos bustos de diferentes tipos cerámicos que estás viendo, digamos, recrean los motivos decorativos que, digamos, que fundaron su estilo en la antigua China. Él trabaja con técnicas milenarias, ¿bien? Ahora, y con esto no voy a profundizar, no es que este señor está en Australia en su taller realizando este tipo de obras. Lo hace también con la ayuda, por decirlo así, de los talleres que están en Hildesheim. De hecho, él trabajó en estos talleres. Migró en su momento a Australia y es en Australia en donde va a ganar su prestigio de artista contemporáneo. Piezas de él están en la Galería Nacional de Australia, es un artista que tiene resonancia internacional y es un artista contemporáneo que tiene obras decorativas, obras lindas, ¿no? Y justamente estas son piezas de arte que desde lo económico se pueden coleccionar y tienen un poder, digamos, o un valor significativo. No sé, O... a ver, yo le encuentro valor porque veo cómo convive lo contemporáneo y lo milenario, ¿no? Ajá. El Me mix llamó mucho la entre atención. esto, claro. Ujú. Porque por lo que a ver, cuando hablamos de arte contemporáneo es una segmentación que podemos encontrar un montón de producciones. Sí. Lo que tienen estas obras es que visualmente Sí, tienen esta cuestión decorativa, ¿no? Que capta la atención de es cualquier... atractiva, exactamente. Por eso te hacía mención, porque fue nuestra promoción y a mí me llegó comentarios porque es atractiva como obra, como pieza, o sea, llama la atención, definitivamente. O sea, no pasa desapercibida. Ujú. Y Sí, esta, decime, mitad. ¿sería esta, digamos, la que podríamos hacer mención en la actualidad como algo referencial, atractivo, o habría otras que también más o menos se distinguen, conservan lo que históricamente uno conoce de aquella época? O sea, esta por lo menos se ha ido transformando, las demás siguen estéticamente, o sea, estáticas, ¿no es cierto? Como lo que hablamos todo al principio, los jarrones, las piezas de mesa. En lo que es formato, lo que es Hasian y es el formato de sus obras, Sí. son súper Y originales. además también el tamaño.
Sí, el tamaño no te creas, a ver, No sí, son, son... se me ve un poquito ahí con respecto a otros más grandes. Ujú. Son piezas escultóricas. Sí, tal cual. Son piezas Ujú, escultóricas que trabajan con estas técnicas. ujú, Y a ver, por supuesto que él tiene un dominio de la técnica, pero hoy por hoy no, me parece interesante resaltar que no es que él ejecuta todas sus obras, a esto me refiero, no es que él las hace ujú, materialmente, él muchas las manda a hacer a la capital del Oro Blanco, ¿no? Y acá entra una cuestión que tiene que ver con el arte contemporáneo, que es la autoría de las obras. ujú. En arte contemporáneo muchas veces no interesa si el que materialmente realizó la obra es el artista. Lo Ujú. importante es la idea. Sí, La idea definitivamente. sale de este señor. La Pero, creación, lo sí, pero creativo. a ver, a través de esta producción vos podés conocer la técnica del cloisonné, del champlevé, conocer los colores típicos orientales como el celadón, el sandebef, las cubiertas blue and white, como te estoy mostrando acá. Ujú. Muy bien. Yo creo que para terminar, estas obras las veíamos expuestas, decías, en el Museo de Australia. Sí, ¿Solamente allí o puede haber interesados, inversores en estas piezas o, viste, como los coleccionistas, solamente las consiguen en este país o están expuestas en algún otro? ¿Tenés en mente eso? O, esa información no la tengo. ujú, Esa información no la tengo. Eh, hay artistas que no necesariamente tienen que ser orientales, que también trabajan la cerámica ujú. a nivel internacional. Acá en Argentina yo no conozco un coleccionismo fundado en estas piezas. Ajá. En ¿Porque es este tipo de reciente, piezas. tal vez? ¿Porque es reciente? No, porque No. hay una realidad, esto es una opinión, es una Sí. realidad. Por ejemplo, en Italia, en Francia, digamos, tenés históricamente manufacturas y talleres de artes decorativas. Por ejemplo, vas a Italia, digamos, tenés la parte, digamos, el área de Murano, que trabajaron también milenariamente el vidrio, y hoy por hoy muchos artistas contemporáneos trabajan en diálogo con estos talleres. Acá en Argentina no tenemos una tradición tan extensa por motivos obvios Ujú. de talleres. Ah, bien, bien. Y ahora sí, para terminar, Flor, porque me resultó muy interesante lo de este artista chino, pero en cuanto a tu experiencia en casas de remates y demás, este tipo de piezas, las piezas tradicionales, ¿has visto con frecuencias en épocas de remate o que se hayan rematado, la gente se deshace, se conserva, lo No toman se como conservan, piezas? no se conservan bien porque se rompen. Bien. Ujú. Las más antiguas. Por eso es que eventualmente vas a ver en lo que es el mercado de arte piezas que, estoy hablando a nivel internacional, que llegan a grandes precios porque son de determinada dinastía Sí. china, que trabajaban con ciertos esmaltes, tienen determinadas cuestiones singulares y encima están en buen estado de conservación. Claro. Ujú. Pero no hay un Eh, mercado muy ágil con respecto a este producto, como pueden ser otras obras. no lo compararía con obras, lo Ah, compararía bien, con los que son piezas de artes de bienes que son artes decorativas. bien, bien. No hay, a ver, sí existe, pero lo que es el público en general, mm, cada vez va bajando más, digamos, Sí. el nivel de interesados en tener piezas de En esa, porcelana, ujú. porque los tiempos modernos cambiaron Por mucho. sí, sí. Hubo toda una transformación desde ya. Ujú, Y ujú. sí, la vida es mucho más Y acelerada. sí, más eh, ágil, los gustos, sí. claro. Tienen más que ver con otras cosas tradicionales de épocas, como hablábamos al principio, de reinados, de palacios y demás. Ujú. Pero, a ver, si bien no te digo piezas de porcelana, de cerámica china puntuales, sí sigue, digamos, un gusto por lo que era lo más distinguido de la porcelana china, que eran Los, digamos, estos esmaltes Esos esmaltes, que yo no sé, monocromos. sí, me viene a la imagen cada vez que hablas de porcelana china, esmalte, colores, los jarrones. Esos Sí, jarrones sí, pero determinados, que
que digamos, recrean estos colores más netos, más sobrios, el turquesa, el celadón, el Sang de Beth, ¿qué más? El blanc de jean, colores netos, que hoy, que digamos, son esmaltes milenarios, y hoy por hoy también se siguen recreando y conviven mucho en lo que son las decoraciones A mí me modernas. encantan esos colores, no sé, tienen mucha vibra, mucha potencia. O sea, siento que transmiten desde el arte, no viéndolo, son muy atractivos. Bueno, Flor, a mí me encantó esta introducción, hacernos conocer un poquito más del oro blanco y de todos estos detalles. ¿A vos no sé si te gustaría o pensás que algo que querías redondear o lo considerás que No, que a estamos ver, traté bien? de resumir lo más posible Sí, para, esta cuestión de la porcelana. ujú. Si alguien me quiere hacer una pregunta o quiere agregar algo, Lo me hace a puede hacer través de en los como el mail, comentarios. exacto, en los comentarios, cuando nosotros va a estar siempre en nuestra página de YouTube, de Canal Consejo, y además en el mail que les di al principio, nos hacen llegar todos sus comentarios, alguna duda, también con respecto a tu curso tan lindo de arte, que he dado el año pasado, hemos dado la clase en un mes más profundo sobre este tema, por eso lo presentamos hoy, porque gustó muchísimo, lo han pedido, así que, bueno, a mí me queda agradecerte una vez más, Flor. Gracias a vos, Milka. Me gustó mucho, como siempre, compartir este espacio con vos, y bueno, a todos ustedes agradecerles que nos acompañen, y me despido hasta el próximo encuentro, Dios mediante, que estén todos muy bien. Chau, chau. Chau, Flor. Un abrazo enorme. Chao, Milka. Cariños. Que estén bien. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao.